Pasar horas delante de libros y apuntes es tan aburrido que no le gusta a nadie. Lo sé, porque yo también lo he sentido. Pero ¿os habéis preguntado por qué mirar TikTok es tan fácil? Yo sí, y la respuesta está en la motivación. A ti, estudiar no te interesa, y eso hace que no tengas motivación, lo que te lleva a suspender. Mientras que mirar TikTok es mucho más interesante y fácil. Pero ¿sabes que puedes manipular la motivación a tu favor? Esto es cierto, y este estudio lo ha demostrado. Se analizaron 7 hábitos de estudio diferentes, y en los resultados se pueden ver que hay 3 hábitos de estudio que incrementan mucho más la motivación para estudiar, que son los que explicaré en este vídeo. Estar más motivado tendrá como beneficios mejores notas y una reducción de tu estrés. Después de ver el vídeo podrás aumentar significativamente tu rendimiento académico. Si te resulta útil, comparte el vídeo con tus compañeros de clase. Al final también explico mi experiencia aplicando estos 3 hábitos de estudio en mis sesiones de estudio para poder estudiarme 3 exámenes en 10 días. El estudio fue realizado en 2018 por el Consejo General de la Psicología de España y fue publicado en la revista de Psicología y Educación. En este estudio, un 69% de los participantes fueron hombres y el 31% mujeres. Hay una cosa muy interesante y es que entre los peores hábitos de estudio se encuentra tomar apuntes. Y es muy interesante porque realmente es lo que todos los estudiantes hacemos. Pero que no nos motive no quiere decir que no tengas que tomar apuntes. Es necesario tomar apuntes. Paradójicamente, con una puntuación igual de baja también están los resúmenes. Tampoco le gustan mucho al cerebro. Entonces, si estudias tomando apuntes y haciendo resúmenes, es normal que no quieras estudiar y no tengas motivación. Pero entonces, ¿qué es lo que nos va a motivar a estudiar? En esto consiste este vídeo. Os voy a explicar los 3 mejores hábitos de estudio. El hábito de estudio más efectivo lo he dejado para el último. Primer hábito de estudio, planificación. La planificación consiste en decidir dónde, cuándo, cómo y con quién vas a estudiar las siguientes semanas. Se tiene que planificar todo lo relacionado con el estudio. De esta forma tendrás claro qué tienes que hacer y no habrá excusas. Tu cerebro estará en la obligación de cumplir esas cosas y estará mucho más motivado a hacerlo. La planificación también consiste en ponerse metas y objetivos. Es importante que esos objetivos sean fáciles de conseguir y claros. De esta forma te verás motivado a cumplirlos y una vez completados te sentirás una sensación de bienestar y felicidad. Vale, pero ¿cómo aplicar la planificación a tus estudios? Para poder aplicarlo a tu vida y a tus estudios, tienes que hacer primero un calendario de tu día a día. Hay que escribir en qué horas estarás ocupado y qué horas tendrás libres. Luego, entre las horas libres, tienes que escoger cuáles horas de esas vas a estudiar. También tienes que decidir qué vas a estudiar en esas horas. Tienes que ser específico, no vale con poner matemáticas y ya. Aparte, hay que escribir dónde vas a estudiar, con quién y cómo, o sea, qué técnica de estudio utilizarás. Para establecer los objetivos, escribe en una hoja qué es lo que quieres conseguir en cada sesión de estudio. Yo una vez me puse como objetivo escribir una redacción de 1000 palabras en una hora. Obviamente no lo conseguí y estuve muy frustrado conmigo mismo. No os pongáis objetivos difíciles y tened en cuenta el tiempo que tenéis. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido 2 horas, sí que hubiera completado esa redacción y no estaría tan enfadado conmigo mismo. Este hábito consiste en planificar antes de comenzar a estudiar, que es lo que tiene en común con el siguiente hábito. También es antes de comenzar a estudiar. Segundo hábito de estudio, investigación. Consiste en comprender qué vas a estudiar y qué tan difícil será. Si has hecho una buena planificación, entonces este hábito de estudio, la investigación, será más fácil. La investigación te ayuda a saber por dónde comenzar, qué ya has estudiado y qué te falta por estudiar. Parece lo contrario a motivador, pero esto se tiene que hacer porque nosotros solemos pensar que siempre nos falta mucho trabajo. Exageramos. Haciendo una investigación del temario, podremos saber con exactitud qué nos falta por estudiar. Cuando comiences a estudiar será deprimente, pero a medida que vayas estudiando te motivarás más y más y más porque quedará menos para acabar y por todo lo que ya has estudiado. Por cierto, me olvidé de avisaros de que al final voy a hacer un pequeño síntesis de todos los hábitos que aumentan tu motivación. Recordad que la motivación afecta positivamente al rendimiento académico. ¿Cómo aplicamos la investigación a tus estudios y a tu vida? De una forma sencilla. Antes de comenzar a estudiar, lee por encima todos los apuntes que tengas y las páginas del libro necesarias. Mientras leas, ten claro hasta dónde ya has estudiado y qué te falta para estudiar. También puedes leer algún resumen del tema por internet. Lo importante de esta parte es saber qué vas a estudiar y entenderlo. Esto te va a ayudar a comprender mejor el temario. El hábito de estudio más efectivo.
Gracias a la investigación comprendemos mejor el temario. Justamente el hábito de estudio más motivador y más efectivo consiste en la comprensión del temario. ¿Cómo que entender el temario? Eso es fácil. ¿Estás seguro? La mayoría de los estudiantes solo memorizan los apuntes. Seguramente tú también hayas caído en la misma trampa, y es normal, no pasa nada. Ahora te explico cómo entender el temario y lo que estás estudiando, pero antes te recuerdo que lo que viene después es el pequeño resumen de todos los hábitos que más te motivan. Por lo tanto, no te preocupes si no te acuerdas de alguno o te has olvidado, porque los volveré a repetir todos. Para comprender realmente el temario, tienes que preguntarte por qué es así y poder responderlo tú mismo. Cuando puedas responder de manera fácil y sencilla el porqué de las cosas, es cuando realmente las entiendes y cuando mejor vas a recordar esa información. ¿Y por qué este es el mejor hábito de todos y no otro? Esto es porque entender las cosas nos hace sentir felices. Solo piensa en cuando resuelves algún problema difícil por tu propia cuenta o cuando piensas que va a suceder alguna cosa y acaba sucediendo eso que estabas pensando. Te sientes más listo, más feliz y una sensación de bienestar. Básicamente, si aplicamos esta estrategia a los estudios, entonces estarás mucho más motivado a seguir estudiando y aprendiendo nuevas cosas. ¿Cómo puedes aplicar este hábito de estudio a tu vida? De diversas formas. La forma más fácil y sencilla es preguntándole a un profesor o a algún compañero lo que no entiendas. Pero en el caso de que no te puedan contestar o no les quieras preguntar, lo puedes buscar por internet o preguntárselo a alguna inteligencia artificial. Hay un método hardcore que es entenderlo por tu propia cuenta. A mí me encanta entender las cosas por mi propia cuenta, pensando durante horas y horas en una posible solución. Os cuento qué me pasó la última vez por utilizar esta técnica. Tuve un examen de gramática de castellano. El examen consistía en la estructura de las frases y encontrar diferentes complementos. Odio la gramática. Confundía el complemento predicativo con el complemento directo. Me pasé 2 o 3 horas haciendo miles de ejercicios que siempre me salían mal. Me fui a la cama sin haber entendido la diferencia y el examen lo tenía a la mañana siguiente. Me salió mal, pero al menos lo suspendí. Después del examen, al acabar, le pregunté a mis compañeros si lo habían entendido y si era fácil para ellos, y me lo explicaron. Y lo acabé entendiendo y era muy sencillo. No me puse triste ni nada, pero estuve pensando en lo tonto que fui por no haberle preguntado a mis compañeros. Le podía haber enviado un mensaje de texto a alguno y ya me lo hubiera contestado. Moraleja, no tienes que ser tan duro y exigente contigo mismo. No seas igual de tonto que yo y si no entiendes algo, pregúntaselo a algún compañero listo o que pueda explicar, o si no, a tu profesor. Pero la clave está en una buena técnica de estudio. Eso es lo que te va a ayudar a comprender la materia. Si estás aquí es que realmente tu técnica de estudio no te ayuda. Entonces mira el vídeo que os he dejado por aquí. Explico las dos mejores técnicas de estudio que existen comprobadas por la ciencia. Resumen. Antes de comenzar el resumen, me gustaría que me pusierais sugerencias en los comentarios de qué puedo mejorar y también me podríais decir el primer hábito que vais a aplicar en vuestra vida. Si el vídeo os ha ayudado, compártelo para que así más gente se pueda beneficiar. Síntesis de hábitos para poder mantener y mejorar la motivación a la hora de estudiar. A partir de ahora diréis muchas menos veces no quiero estudiar. Planificar el estudio. Establecer objetivos y metas. Leer por encima lo que ya has estudiado y lo que te falta por estudiar. Intenta entender gran parte de la teoría, si no toda. Pregunta a compañeros si no entiendes algo. Os voy a decir un tip extra. Si tienes mucha pereza para comenzar, entonces piensa solo en el inicio. Piensa en que solo tienes que estudiar un poco. Solo tienes que comenzar. Ponte un cronómetro de 5 minutos y comienza a estudiar. Una vez han pasado esos 5 minutos, sentirás mucha menos pereza y estarás más motivado a estudiar. Obviamente no dejes de estudiar después de esos 5 minutos. Si no recuerdas el porqué de estos hábitos, por qué te van a ayudar a estar más motivado y a aumentar tu rendimiento académico, entonces puedes ir a su respectiva parte en el vídeo para poder verlo otra vez y poder recordarlo mejor. Lo que pasa es que no quiero hacer más largo el vídeo, si no los explicaría así por encima. Ejemplo real, mi experiencia. Tenía 10 días para aprenderme 3 exámenes. Lo primero que hice fue el calendario de mi día a día y decidí estudiar 3 horas los lunes y los miércoles y 4 horas los sábados y los domingos. Tenía 24 horas en total para estudiar.
lo que salían a 8 horas por cada materia. Con estos cálculos decidí qué iba a estudiar en qué días y qué materias. Los objetivos los separé en tres partes: objetivos iniciales, objetivos específicos y objetivos finales. Los objetivos iniciales son los que hice los 2 primeros días y consistían en entender qué era la materia y qué era lo más difícil. Luego, en los objetivos específicos, me ponía metas claras y específicas, como por ejemplo cómo descomponer un vector. Los objetivos finales son unos pocos objetivos que me propuse el último día para poder repasar toda la materia y estar seguro de mí mismo el día del examen. Mi proceso de investigación consistía en leer todo el temario que tenía y lo que ya había estudiado y lo que me faltaba por estudiar. También me leía los objetivos que tenía para esa sesión de estudio. Mientras estudiaba, tenía todo el rato el ordenador delante. Por lo tanto, si no entendía algo, se lo preguntaba a una inteligencia artificial para que me lo explicara, y por otra parte también buscaba un vídeo para poder entenderlo mejor. Esta es mi propia forma de aplicar los hábitos. No tenéis por qué hacer exactamente lo que yo hago, pero os puedo orientar un poco por el buen camino. Si os ha servido el vídeo, compartidlo con compañeros de clase para que también aprueben los siguientes exámenes, y suscribiros para más contenido de buena calidad. Un beso.